Pueblo de Dios, sean bienvenidos a Tu Momento con la Voz de Dios. Le damos la bienvenida a todos los participantes en la Iglesia Global, a todos alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión cada semana. Mientras están aquí, tomen un momento para compartir este video para que otras personas sepan lo que la voz de Dios está hablando hoy y dónde Él está hablando. Si esta es la primera vez que nos acompañas, gracias por conectarte. Creemos que el Espíritu de Dios te ha traído aquí para cambiarte, transformarte y para que seas formado en la imagen de Cristo. Mientras están aquí, suscríbanse al canal para ser notificados del nuevo contenido que viene de parte de la voz de Dios. Tenemos un testimonio para compartir. Cada semana oímos de las grandes maravillas que el Señor está haciendo. Quiero leerles este testimonio de una hermana que nos escribió lo siguiente. El miércoles 23 de agosto recibí noticia de que iba a perder mi empleo. La noticia no me impactó porque yo tenía el deseo de cambiar de carrera. Dentro de un mes iba a estar desempleada. Cuando fui al culto ese día, le agradecí a Dios por el hecho de adelantarse y encontrarme el perfecto trabajo. Ya había hecho una lista detallada de la clase de empleo de que quería y el salario que deseaba. Fui a la iglesia dispuesta a adorar y danzar en la presencia de Dios. Y esa misma noche no hubo un mensaje largo, pero disfrutamos de una noche de adoración. Yo estaba tan gozosa porque sabía de que mi milagro ya estaba en camino y comencé a celebrar. Papá liberó una palabra de que había gracia para nuevos empleos, incluyendo el mío. Yo me apropié de esa palabra y corrí a sembrar una semilla para esa palabra. Esa misma noche mandé una aplicación por el empleo que deseaba. El día siguiente recibí un correo electrónico con una cita para una entrevista por teléfono. Ese mismo día obtuve una entrevista en persona y me ofrecieron el trabajo. Todo esto ocurrió en el espacio de una semana. Yo recuerdo que le dije al Señor de que había visto cómo esta gracia estaba funcionando para otras personas y que papá había dicho de que como una hija yo también tengo acceso a esa gracia. Y en las palabras del profeta Chetan, esta es una gracia que funciona. Estoy tan bendecida y agradecida al ver cómo Dios obra en mi vida y le doy gracias a Dios por la gracia que está en el profeta y la profeta. Verdaderamente, esta es una gracia que funciona. ¿Alguien puede celebrar la gracia de Dios? Recuerda que esta es una gracia que funciona. La palabra de Dios nos dice que vencemos al enemigo por el poder de nuestro testimonio. Cada vez que Dios haga algo en tu vida, escríbenos y testifica de lo que Dios está haciendo en tu vida y así venceremos al enemigo en todo. Amén. Estamos contentos de que te hayas conectado con nosotros de nuevo. El miércoles pasado tuvimos un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Pudimos profundizar en el estudio sobre el alma. El miércoles profundizamos en los planos, parte 3. Todavía está disponible en línea, lo pueden encontrar allí. Y en ese estudio profundizamos en el entendimiento del alma. Vimos también el progreso del alma, del alma, de que cuando un bebé está en el vientre de su madre, el enemigo trata de afectar el alma de esa criatura para corromper la belleza y corromper lo que Dios ha creado. En la vida sufrimos a causa de nuestro medio ambiente. Sabemos de que a través de este mensaje estamos siendo transformados y llevados a una dimensión mayor por medio de la información que estamos recibiendo, la cual nos enseña cómo crear un nuevo medio ambiente y ajustar nuestra alma para poder regresar a ser esa criatura que Dios creó.
Ese video todavía está disponible en nuestra lista. Lo puede encontrar en YouTube, en nuestro canal de Revive Nations. Y si quieren ver el mensaje durante la semana, pero ven que no tienen tiempo, quiero de que sepan de que también estamos disponibles en iTunes, SoundCloud y Spotify. Pueden cargar el audio y escucharlo mientras pasan el día. Hemos estado atravesando un camino, estudiando el libro de Apocalipsis. Cada domingo hemos estado en este camino. Si pueden recordar en el inicio, recibimos una invitación para subir al monte y atravesamos ese ambiente de gloria. Y ahora estamos viendo Apocalipsis capítulo 2, donde vimos la carta de la iglesia en Pérgamo y el espíritu del Nicolaíta. Nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué estamos en este camino? Como el hombre de Dios nos dijo que estamos construyendo la fundación para poder aguantar lo que se va a poner encima. Y mientras escuchamos cada domingo el mensaje, no se sorprendan de que si esos espíritus que atacaron a esas iglesias se comienzan a manifestar en tu vida, y mientras se manifiestan, sepan de que la razón es porque la luz está entrando a tu vida y que estás recibiendo información que te está apoderando para localizar y arrancar esos espíritus que han estado atacando nuestra vida. Domingo pasado, escuchamos cuando el hombre de Dios nos habló sobre el origen del espíritu de Nicolaíta, y en ese origen regresamos al libro de Génesis, donde vimos que el espíritu del Nicolaíta tenía sus raíces en los ángeles que dejaron su lugar de autoridad en el cielo. Y mientras esos ángeles caídos bajaron aquí en la tierra, ellos se conectaron con las hijas aquí en la tierra y crearon una raza de gigantes llamados los Nefilim. Y el hombre de Dios nos dijo: si estás luchando en contra de un gigante y está siendo muy difícil, es porque quizás en un momento en tu vida tuviste un encuentro con un Nefilim. Escuchaste una voz contraria a la voz de la cual tenías que estar escuchando. Y en ese mensaje hemos estado recibiendo correo de personas escribiéndonos mensajes de que cada vez que escuchan esa palabra, que ellos recibían nueva información. Y nos preguntamos, ¿cómo será posible de que el mensaje se predica una vez, pero cada vez que lo volvemos a escuchar, recibimos nueva información? Es porque la palabra fue dada en el Espíritu, y en el Espíritu hay dimensiones que han sido ocultadas que nosotros podemos descubrir, y cada vez que escuchamos el mensaje estamos descubriendo una nueva dimensión de información. Y hoy día también, mientras escuchamos esa palabra, que puedas abrir esas nuevas dimensiones cada vez de que lo escuches. Nuevamente, estamos aquí en el estudio con nuestro profeta y hombre de Dios, el profeta Shaiju Matthew. Ayúdame a dar la bienvenida. Gracias. Hombre de Dios, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de poder estar aquí en el estudio. Sabemos de que es una oportunidad hermosa el poder estar disfrutando de esta gracia y disfrutar del oír la voz de Dios. Es una comida tan hermosa que nos es servida cada día, y cada vez de que escuchamos, nuestras vidas se llenan de riquezas y estamos llenos de una luz y vemos cosas de que nunca hemos visto antes, porque esa luz alumbra en áreas de nuestra vida que ni siquiera sabíamos que existían, y le damos gracias a Dios por esa gracia. Estoy tan gozoso de poder escuchar esto, y le damos gracias a Dios por esa gracia que lo hace todo posible. Quiero que sepan de que yo también estoy aprendiendo con ustedes. Cada semana, primero necesito escuchar y aprender para que ustedes puedan escuchar y aprender. Es un trayectorio el cual estamos caminando juntos, y te agradezco por hacer esto. Gracias, profeta. Sabes,
la semana pasada cuando hablabas, actualmente esta mañana lo estuve escuchando de nuevo y escuché algo que no había escuchado antes. Mientras dabas el mensaje, no era solo ese espíritu de Nicolaíta como en forma de personas que vienen a nosotros, pero también son voces y pensamientos que vienen no solo a través de otras personas, pero por medio de los espíritus que nos están hablando. Y cuando yo escuchaba eso, yo estaba asombrado, porque muchas veces tenemos pensamientos en nuestras mentes y no entendemos de que solo con detenernos en ese pensamiento, abrimos puertas para que gigantes vengan a nuestras vidas y los tenemos que pelear en el futuro. Y oramos para que nuestras generaciones no tengan que luchar esos mismos gigantes. Y yo estaba tan asombrado por esa palabra. Y yo sé que vamos a recibir otra palabra hoy día, pero yo sé que hay mucho más contenido en esa palabra. Es verdad. Es muy cierto. Lo que causa una de las decepciones más grandes del enemigo y la razón por la cual nosotros somos engañados es por la manera que el enemigo tapa, como que le pone máscara a esa decepción. Es la manera que él introduce una mentira. Mencionaste de que son los pensamientos, no necesariamente tiene que ser un individuo. El enemigo se manifiesta de maneras diferentes. A veces él habla directamente. Él quizás aparezca y hay personas que han tenido encuentros con demonios, pero esos son momentos muy raros. Bueno, de que nosotros sepamos, que es muy raro. Y han llegado momentos cuando quizás estamos viendo una película y de repente comenzamos a tener cierto pensamiento y decimos, ¿por qué no hago esto? Y después admiramos la rebelión. Este hombre vemos de que está tomando control de todo y está tomando a todas las personas cautivas y obtiene su propósito a la fuerza. Y en la película lo vemos tan interesante. Y lo que el enemigo está haciendo es poniendo una semilla, sembrando una semilla. Y vemos que la mayoría de las películas hoy día hablan de que nos tenemos que parar y valorarnos a nosotros mismos y que no tenemos que aguantar a una persona si no nos valoran. Podemos salir de allí y de repente al esposo se le olvida traerle a la esposa flores y ahora ella quiere el divorcio. ¿Por qué? Porque hubo una película que le dijo de que ella tiene que ser más valorada. Entonces busca un hombre que le compra flores por los primeros 3 meses. Yo recuerdo de que muy recientemente estabas hablando, actualmente fue la semana pasada, y dijiste de que estaba mirando en el espíritu, observando algunas cosas ocurrir, y viste cómo el enemigo estaba utilizando las películas y los programas de televisión, aún las caricaturas, para como programar a la generación para pensar de tal manera y actuar de tal manera. Y para mí eso fue asombrante, aún las caricaturas, cosas dirigidas a los niños. Y el miércoles escuchamos cómo el enemigo nos afecta aún desde el vientre. Y yo estoy tan atónito porque nunca he visto esto antes. Aún en pensamiento, algo que pensamos que es tan inocente nos está apartando de nuestro primer amor. Sí, hoy día vamos a tratar con este tema aún más. La razón por la cual Adán cayó fue porque la decepción estaba enmascarado en la forma de una mujer hermosa, la cual él se había enamorado. Ella era demasiado hermosa. No había nada, según si él la miraba, no había nada demoníaco en ella. Ahora, esta mujer hermosa que lo tenía como loco, camina y entra en un cuarto y le dice, prueba esta fruta. Ahora la tentación es mayor,
Y quizás él dijo, ella no me va a hacer ningún daño. Y a veces tendremos estas mujeres hermosas, aún en la iglesia, que quizás le damos la confianza y pensamos, no, ella no podría hacer tal cosa. Y la mayoría de las veces, las palabras, como que pero si no les enseño, quizás ni siquiera lo van a poder reconocer. ¿Qué fue lo que dijo el enemigo? El día de que comas esto, tus ojos serán abiertos. Tus ojos serán abiertos. Una de las maneras que podemos localizar ese espíritu de Nicolaíta es que ellos vienen y te dicen, quisiera de que tus ojos fueran abiertos. Wow. Así es cuando tenemos que abrir, levantarnos, reaccionar y decir, un momento, mis ojos están abiertos. Yo amo a Dios hoy más que nunca. Pero ese demonio quizás viene, aunque estás disfrutando del jardín, disfrutando de revelaciones, yendo de gloria en gloria. Y ese enemigo es tan tenaz de que viene a ti y te dice, un hijo de Dios, yo quisiera que tus ojos fueran abiertos. Inmediatamente hay una duda que ha sido sembrada y estás viendo el líder de alabanza y diciendo, ¿será de que este líder de alabanza verdaderamente ama a Dios? Estamos escuchando los himnos y diciendo, ¿será que este himno de verdad es para Dios? Después comienzas a ver a los pastores y pensar, ay no, este pastor hoy día se puso una corbata negra, quizás hay algo que no está bien con él. Y desde ese punto, todo lo que ocurre en esa iglesia, ahora te comienzas a confundir, entra un espíritu de confusión, porque ahora ellos estaban en el jardín, sus ojos fueron abiertos para ver al Señor, pero vino un espíritu, vino a ellos y les dijo, yo quisiera que tus ojos fueran abiertos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sembrando una decepción espiritual y hay pocas personas de que actualmente pueden salir de eso. Muy pocas personas. Y es por eso que una palabra así es muy importante, porque ese espíritu de Nicolaíta funciona. Bueno, ya estamos empezando. Ese espíritu del Nicolaíta funciona con el conocimiento. Utiliza el conocimiento en contra de Dios. Él viene y te dice, esa información no es buena, escucha la información que yo te tengo que decir. Ellos te dirán de que la información que ellos tienen es mejor y empiezan como a ensuciar la información que tú has recibido para poder engañarte, para que salgas de donde estás supuesto de estar. Y desde el momento de que quedas expuesto a esa mentira, se convierte, como dice en 2 de Timoteo, de que puedes estar escuchando la verdad a cada momento, pero nunca llegar al conocimiento de la verdad. Yo creo que es el 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice así: Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Desde el momento que ese espíritu viene, sigues escuchando los sermones, las predicaciones, pero nunca puedes llegar a ese conocimiento. Cuando esa verdad se convierte en una revelación, pierdes esa gracia para recibir. Recuerden, no es la información de que trae esa victoria, no es el conocimiento de que trae esa victoria, pero es el entendimiento. ¿Cómo podemos explicar el entendimiento? Cuando hay una revelación, hay cierta información, pero la luz de Dios viene sobre esa información y ahora se convierte en una revelación. Toda información que escuchamos, quizás escuchamos estudio bíblico tras estudio bíblico y nunca llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque tu espíritu ya ha sido tocado por ese espíritu. Ahora ni siquiera puedes entender por qué estás escuchando, pero nunca llegas a esa verdad. Tenemos que entender un poquito más sobre esto. Vamos a hablar de este espíritu nuevamente,
porque yo sé de que está ayudando a muchas personas y que muchas personas están siendo liberadas. Personas de que quizás caerían en esa trampa del enemigo, hoy día a través de esta enseñanza reciben libertad. Si estas enseñanzas te están molestando, entonces sepas de que es para ti. Algunas personas quizás dicen, sí, pero yo no me interesa mucho esto, yo ya soy libre. Tenemos que entender de que en cada enseñanza podemos aprender ciertas características y principios que nos van a proteger en el futuro. Cuando el apóstol Pablo dice que hay ciertas cosas de que ustedes están practicando que ni siquiera los impíos hacen esto. Él estaba hablando sobre el incesto, ciertas cosas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia que ni siquiera los incrédulos, aún ellos son más respetuosos que esto. Entonces vemos un versículo así, decimos, ay no, ese versículo no se aplica a mí porque yo no hago eso. Pero ahora lo que pierdes es al no entender, no aprender las características de ese demonio, ahora pierdes los señales de ese demonio. Quizás no se manifieste de un solo y entra muy lentamente. Una persona, por ejemplo, que sale con una prostituta y después ellos se vuelven adictos, su alma y cuerpo a las prostitutas, no comenzaron en eso. No comenzaron al ir con una prostituta, pero quizás comenzaron al ver una revista. Y esa fue la semilla que después los llevó a llegar a eso. Algunos quizás dicen, esta enseñanza no me afecta a mí porque yo no soy un idólatra. No comienza con el hecho de que tengas un ídolo enfrente de ti, pero comienza con el hecho de que tú des tu corazón a un ídolo llamado conocimiento sin revelación, a un conocimiento sin sujetarte. Entonces muy despacio te lleva a ciertos lugares de que nunca te imaginabas ir. Es un camino. Esto es maravilloso, profeta. Estaba diciendo de que en la Biblia, como Pablo dijo, que la iglesia estaba pasando por estos problemas de incesto. Y muchas veces vemos cierto conocimiento y decimos, no, yo no estoy haciendo esto, pero perdemos muchas de las señales de la manera, de las características del demonio, la manera que él opera. Y será muchas veces, esta es la razón por la cual nosotros caemos en esas trampas. Quizás decimos, lo que yo estoy haciendo no es tan malo, pero no reconocemos todas las características de cómo el enemigo nos lleva de un punto a otro. Sí. Voy a tratar de ayudar a una persona, a alguien en esa área, según la pregunta que me hiciste. Sabemos de que la única manera para salir de ahí es cuando viene la palabra de Dios viene a ti. Y sé que en estas semanas ha estado ayudando a muchas personas a salvarse de esa decepción del enemigo. Cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu de verdad viene a ti, algo ocurre. Hay dos respuestas a una palabra como así. O podemos decir cuando la corrección viene a tu espíritu. Cuando esa luz de Dios saca a luz años de decepción. Y después las personas, hay como una lucha por dentro. Llega un momento donde esa lucha contra la realidad que nosotros creemos que es la verdad y la realidad que es la palabra de Dios. Y antes pensábamos de que nuestra realidad era verdad y creíamos en nuestra verdad, pero ahora la verdad en la palabra de Dios es brillante y está alumbrando esto. Es como tener una antorcha en tu cara. ¿Qué es lo que haces? Seguro que en un segundo uno da un pestañazo. Aún una luz en nuestro teléfono, si lo ponemos a nuestros ojos, cerramos los ojos enseguida. Y la razón por que hacemos eso es porque no estamos en el mismo nivel de luz. Nuestros ojos no están acostumbrados a esa luz fuerte. Entonces cuando vemos una luz mayor, nuestros ojos no lo pueden soportar y tenemos que escondernos.
La razón por la cual nosotros cerramos los ojos es porque no estamos en el mismo nivel de luz. Entonces, cuando esa palabra viene a nosotros y nos empieza a provocar y afectarnos cierta parte de nuestra vida, es porque una luz superior, una palabra superior, está viniendo a nosotros. Amén. Entonces, oramos para que hoy día podamos investigar cómo nuestro espíritu va a responder, cómo nuestra alma responde. Cuando la palabra viene, hay dos respuestas que pueden venir que podemos tener a una palabra que está trayendo corrección a nuestra vida. El primero es el orgullo. El orgullo. La segunda es la humildad. Cada palabra, cada semana que estás recibiendo, hay dos respuestas a esa palabra de Dios. La primera es el orgullo y la otra es la humildad. Ahora, la humildad, hay dos maneras que se puede manifestar la humildad. La primera manera son las lágrimas. Es según un arrepentimiento. Cuando odias lo que el enemigo está haciendo a tu alma. Un arrepentimiento, las lágrimas. Y la segunda es la transparencia. No puede haber una sin la otra. Si solo tienes arrepentimiento, pero no llevas a la luz lo que el enemigo está haciendo, entonces es su cuestión de tiempo de que vuelvas a venir y te encuentras en la misma situación. Ahora, en mi patio hay una piedra y a mí me gusta. Es una piedra de un color muy hermoso y tiene como unos colores verdes y unas líneas blancas. Y yo creo que quizás es una piedra preciosa que no hemos descubierto. Hay una porción de esa piedra, una parte, donde hay un espacio. Y ese espacio es ocultado y es oscuro. Y cada semana cuando yo miro, yo veo de que algo tomó ventaja de ese espacio. Ciertos insectos. Ahora lo que yo hacía era limpiar esas telas de arañas, limpiarlo, pero la semana después volvían de nuevo. Después de varias veces de hacer el intento, yo me di cuenta de que esto no estaba funcionando. Yo dije, tengo dos opciones. O puedo llenar esa parte oculta con tierra, con tierra, y eso va a resolver el problema. O puedo darle vuelta a la piedra para posicionarla para que vea la luz, para que vea el sol. Hay ciertos espíritus de que solo se mueven en la oscuridad, todo lo que es oculto. Entonces queremos estar libres de esa decepción. Para poder ser libres lo traemos a la luz. Por eso la semana pasada yo dije que una manera que este espíritu se multiplica es en el secreto. Quizás alguien te diga, vamos a tener una reunión, pero no le digas a nadie. Te voy a decir esto, pero no le digas a nadie. Porque por un largo plazo de tiempo, hasta que después ellos te van a transformar completamente, ellos quieren de que permanezcas oculto. ¿Será que esa estrategia viene del diablo? No lo es. El enemigo tiene su propia, no tiene nada en sí. Esa es una estrategia de Dios. Cuando Jesús era un bebé, Él estaba escondido. Moisés también lo tuvieron que esconder hasta que fue lo suficiente fuerte para sobrevivir. Entonces, el enemigo utiliza todas las estrategias de Dios. Él viene a ti y te dice, no, quédate ocultado, oculta eso. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Te está moldeando para que te conviertas en Él.
pero ahora no estás completamente engañado, pero si vas a un líder, ellos te van a abrir los ojos y esta decepción va a quedar quebrada de tu vida. Pero si yo te puedo lograr de que él se quede escondido 1 año o 2, yo puedo crear esa naturaleza de rebelión para que se madure, para que sea madura en él. Y ahora ya no tiene temor de su líder, ya no le importa sobrepasar a su líder. ¿Qué es lo que el enemigo le dice? Quédate quieto para que yo pueda alimentar esta rebelión en ti hasta que se convierta demasiado fuerte que ningún líder te va a poder ayudar. La humildad, lágrimas y transparencia. Esa es la manera que Dios te puede ayudar. Así como la semana pasada dijimos de que Pedro, Dios le pudo ayudar porque él fue como un libro abierto. Las cosas que él hacía, los hacía delante de su maestro, pero Judas no pudo tomar ventaja de esta gracia porque él no confesaba las cosas a su maestro. Pueblo de Dios, yo te quiero animar. Tu hombre y mujer de Dios quizás sean duros. Algunos pastores quizás son muy duros. Quizás te pueden decir de que dejes cierto ministerio por 3 meses, no puedes tomar la Santa Cena, yo no sé. Las iglesias tratan de la corrección de manera diferente, la disciplina, pero no temas la corrección, porque la corrección es tu protección. La corrección significa de que todavía te aman. Si te corrigen, significa de que todavía quieren que te ven como su hijo. ¿Ven la diferencia? Es increíble. Papá, yo recuerdo cuando nos hablaba sobre ese mensaje de Judas y la corrección de cómo Judas ocultaba todo, pero como Pedro no le importaba. Él traía todo delante del maestro y Jesús lo corregía enfrente de todos. Ahora en mi corazón yo decía, yo tengo problemas recibir corrección de uno a uno, pero ahora para recibir corrección enfrente de todos es algo completamente diferente. Sí, y hay una razón por la cual el Señor hace eso. Es porque cuando viene la corrección en público, no es solo para ti. No solo te está corrigiendo a ti, Él está corrigiendo a todos los demás, aún los pecados futuros. Es por eso que Jesús dijo, Pedro, cuando eres restaurado, regresa y fortalece a tus hermanos. ¿Qué significa eso? Significa de que tus hermanos también van a atravesar un camino de duda. Y Jesús sabía de que eso iba a ocurrir. Y dijo, cuando esto ocurra, regresa y fortalece, ayuda a tus hermanos. Es maravilloso. Ahora, el espíritu de Nicolaíta, cuando quiere tomar ventaja de ti, no te sientas mal porque le diste el lugar, pero regresa y haz mejor la próxima vez y ayuda a los demás que también están siendo atacados por este espíritu. Ahora, el segundo punto. El orgullo también tiene 2 manifestaciones. La humildad tiene 2, son las lágrimas y transparencia, y el orgullo también tiene 2 frutos. El primero es pelean y el segundo es el huir. Wow. Cuando viene corrección y la persona que está escuchando, si el corazón es un corazón lleno de orgullo, no estoy diciendo de que esta persona es una persona mala, pero la manera que quizás ellos fueron criados fue de que ellos no pueden soportar la corrección. Entonces una respuesta normal para ellos es o pelean contra esa verdad que viene a ellos o huyen de la verdad. La mayoría de las personas eligen este camino de huir. Cuando el Señor estaba corrigiendo a Pedro, podemos ver de que él estaba tan avergonzado de que se quiso retirar. Pero el Señor Jesús todavía lo podía ayudar por eso. Pero el segundo
es cuando ellos pelean, es que Dios comienza a pelear en contra de ellos porque son demasiado orgullosos para aceptarlo. Entonces ellos pelean en contra de esa verdad. Y la manera que ellos responden a esa verdad que los está causando a quizás sentir inseguros, es que ellos empiezan a convertirse, a actuar de la manera que el enemigo actúa. Y ese es un lugar peligroso, porque eso significa de que ahora las garras del enemigo están clavados aún más profundo en él. Quizás dicen, no, esto es demasiado para mí, yo no puedo digerir, no puedo soportar esta verdad, pero prefiero irme, voy a ir a otra iglesia. Pero el segundo grupo dice, no, yo voy a pelear en contra de esto, yo voy a pelear, porque el orgullo es tan fuerte en ellos que ellos no quieren admitir de que ellos no están, que están equivocados. Entonces ellos van a tratar de probar de que ellos tienen la verdad y que el otro que tiene la verdad está equivocado. Ahora, para que ellos sean vindicados o para que ellos no se sientan tan... Ellos lo que ellos hacen es que como que le tiran tierra encima del otro porque no tienen la humildad de apartarse. No tienen la humildad de decir, Señor, tú eres el juez. No, ellos quieren tomar el control de esa situación y la manera que ellos la hacen es que ellos se convierten en una arma del enemigo. Y eso, pueblo de Dios, es el momento cuando el juicio entra a su casa. Y la razón por la cual muchas personas continúan así es porque el juicio no viene de la noche a la mañana. Yo les voy a explicar esto. Cuando el apóstol Pablo dijo, yo entregué a este hombre a Satanás, fue un hombre de Dios diciendo esto de un creyente, que lo entregué a Satanás, porque este hombre estaba creando división, estaba creando problemas y no se estaba arrepintiendo. Entonces dijo, yo lo estoy entregando a Satanás. No escuchamos de que ese hombre se cayó, pero desde ese momento el enemigo ya ha entrado en ese hombre. Desde ese momento los gusanos ya se están comiendo su cuerpo. Desde ese momento sus propias células de sangre están peleando contra él. Su propia mente está perdiendo el balance. Desde ese momento la naturaleza misma comienza a resistirlo. Desde ese momento la medicina ya como que se vuelve alérgico a él. La naturaleza comienza a resistirlo. Y ese es el peligro, el entrar en un lugar donde ahora eres tan arrogante y comienzas a luchar en contra de la verdad de Dios. ¿Y cómo funcionan? Ellos comienzan a funcionar como su padre Satanás. ¿Cómo funcionaba Satanás? Tenemos que saber esto. La primera cosa que Satanás hizo cuando él se rebeló en contra del Señor, él dijo, si yo me voy, yo no me voy solo. Él dijo, si yo me voy, yo voy a infiltrar este lugar, voy a poner mi influencia aquí. Y esto es algo de que quizás vamos a entender completamente cuando lleguemos al cielo. De que la manera que Satanás fue capaz de convencer una tercera parte de los ángeles de Dios. Estamos hablando del cielo aquí. La iglesia perfecta, el pastor perfecto. Una tercera parte de los ángeles no es algo poco. Estamos viendo a millones o trillones de ángeles que cayeron. ¿Por qué? Los ángeles tenían dos opciones. O se quedan con el Señor o están siendo presionados, influenciados por sus amigos, las personas que están con ellos. Pero ellos eligieron estar de parte de sus amistades en vez del que estaba delante de ellos. Hombre de Dios, estás hablando de estos dos frutos del orgullo. Uno es el huir y la otra es el pelear. Entonces lo que yo
la pregunta que yo tengo es, ¿cómo podemos saber qué es lo que causa una persona que pelea o la persona que huye? Es una buena pregunta. El pelear es la respuesta de una persona llena de arrogancia, del arrogante. Si el pelear es cierto orgullo, eso es como para las personas que se sienten inferiores. Uno está marchando adelante y el otro se retira, el huir. Son como las tortugas que esconden la cabeza. Y hay un versículo en la palabra de Dios. Yo creo que es Hebreos 10:38. Y dice que habla sobre el que se retrocede, que no agradará a mi alma. Si lo puedes leer, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si se retrocediere, no agradará a mi alma. No agradará mi alma. Entonces, esta es una razón por la cual los ángeles prefirieron huir con los otros ángeles en vez de quedarse con el Señor, porque quizás ellos no entendían al Señor, pero sí entendían a sus amigos. El justo vivirá por fe, no por lo que ya saben, lo que ya conocen, no por lo que ya entienden. Esto es lo que te califica que ellos sean tus líderes, porque ellos saben lo que tú no sabes. Entonces tienes que tener temor. Si estás en una iglesia donde el líder ya no tiene nada nuevo que ofrecerte, ya sabes todo, entonces eso ya significa de que ya no puedes crecer. ¿Quién le está enseñando a quién? Ya no hay un lugar donde tienes que venir donde la presencia de Dios con hambre y humildad. Y todos los días tienes que matar ese orgullo. Ese es el requisito. Ese nivel de fe. Ahora, no significa de que tienes que seguir a todo líder ciegamente. Porque cuando ese líder viene a ti y te dice, bueno, Mohammed, Buda y Jesús son uno. Ahora eso es estupidez. Para que lo sigas ciegamente. Pero las enseñanzas que vienen a ti de parte de la palabra de Dios, no vayas a otro lugar para entender lo que Dios está usando tu hombre de Dios para que te enseñe. Porque la palabra ha venido a tu hombre de Dios y ahora estás preguntando al vecino cuál es la receta de esta comida. Tu mamá la cocinó, pero le estás pidiendo la receta a tu vecino. Dígame qué es lo que está en esta comida. Pregúntele al que lo cocinó. Eso requiere humildad. Pero el enemigo toma ventaja de ese orgullo. Y le dice, no le preguntes. No averigües eso con ellos. Ven aquí. Y es verdad, porque muchas veces escuchamos una palabra y quizás no la entendemos completamente o tenemos otra interpretación, pero vamos a otra persona para información, para una explicación. Y ellos no son las personas que recibieron esa información del Espíritu. Ellos no son los que fueron enviados a nosotros con la información. Y es verdad, eso trae mucha confusión. Ahora, yo tuve que aprender eso aún con mi padre espiritual. Han visto mi camino con mi padre espiritual. Quizás muchas personas no entienden eso, pero está bien. ¿Cómo lo pueden entender? Si a mí me tomó tiempo entender eso, ¿cómo lo vas a entender si no están en mi lugar? Entonces la humildad requiere para que te vengas para entender y no el juzgar. Toma humildad para el decir, hay mucho más de lo que yo puedo ver, entonces mejor me voy a callar la boca antes de que hable de cosas que no entiendo. Eso toma humildad. Pero lo que las personas no realizan
es que a mí me tomó más de un año para llegar a cierto balance antes de que yo podría caminar con mi hombre de Dios. Un año, por lo menos un año, antes de poder caminar. Me tomó un año para entender de que el nivel en el cual él estaba no es lo que ojos humanos pueden entender. Ahora, yo me quedé bajo esa gracia por suficiente tiempo para captar ese aliento de Dios que me fue dado por una gracia para poder entender la diferencia entre los niveles y dimensiones. Este es el peligro. Este es el peligro cuando las personas que no ven de que hay una diferencia ahora comienzan a pensar de que ahora entienden el hombre de Dios. Pero para que lo puedas entender, primero tienes que admitir de que no entiendes. Para poder entender, tienes que entender de que no entiendes. Entonces yo tuve que aprender de ese lugar de humildad. Si yo estoy tratando de aprender y en ese lugar de que yo ya lo sé todo, entonces yo le doy lugar a la decepción a que entre a mi vida. Entonces tengo que llegar a un lugar de entendimiento para poder entender de que Dios tiene una manera de traer a una persona a tu vida, una manera que nuestra mente humana no entiende. Y es aquí donde muchas personas tienen dificultad, porque quizás esta persona fue empleada por alguien y alguien importante, te hicieron sentir importante de que tu jefe te necesitaba. Pero tu profeta no te necesita, tú necesitas a tu profeta. Y eso es algo que ellos no pueden entender. Porque en toda su carrera las personas le pagaban dinero para recibir sus consejos. Las personas les pagaban dinero para poder tenerlos en su equipo. Pero ahora vienen a una iglesia y ellos quieren ese mismo nivel de respeto. Ellos esperan la misma dinámica. Y ahora no entienden algo. Y toman eso como un insulto. Y ahora comienzan a dejar suelta la lengua y ese fuego puede quemar hasta bosques. Wow. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Él comenzó a influenciar a las personas a que se fueran con él. Esa es deshonra. ¿Sabes? Toma mucho carácter para que una persona diga, yo no entiendo, yo no tengo la paciencia para entender, no tengo la humildad para entender. Solo me voy a apartar. Vemos eso en la vida de José. Cuando José dijo, yo no voy a poner la vida de María en peligro. Entonces él se quiso huir en secreto para que nadie se diera cuenta. Todos iban a culpar a José, iban a decir que él la embarazó y después huyó. Y él estaba dispuesto a tomar esa culpa, pero él no quería lastimar a María. Y eso toma carácter para que todas personas piensen que José es un hombre terrible. La palabra dice que en secreto él quiso huir, en secreto. Pero cuando ese espíritu nicolaíta ya no quieren tener las cosas en secreto. Ellos te quieren humillar. Te quieren avergonzar. Quieren asegurarse de que no te quedes. Quieren tomar el lugar de Dios en tu vida. Y olvidan el versículo que dice que si un siervo cae o se levanta, es cuestión de su maestro. Pero ellos quieren hacer eso. Cuando quieren llevarse a una persona, lo que ellos hacen otra cosa. Ellos mismos se vuelven el acusador. Satanás es llamado el acusador. Ahora, la primera parte es cuando quieren apartar a alguien, primero es el corazón, que ellos apartan el corazón y después viene el espíritu de acusación. Y cuando viene ese espíritu de acusación, muchas personas creen eso porque no viene con alguien que tiene cuernos.
viene una persona dulce. Jezabel es una reina tan hermosa. Cuando yo vine a su casa, ella me hizo una taza de té, me llevó a unos lugares a pasear, me llevó a comer. Pero ese espíritu ya se está manifestando y ese espíritu ya está sembrando cizaña, ya está levantando a calumnias y personas que van a levantarse y testificar en contra de Nabot y robarse su herencia. ¿Cuál es el objetivo? El robarse la herencia. Ahora, regresemos a Abraham. La razón por la cual Dios estaba tan tocado por Abraham fue porque él era un hombre de fe. El justo vivirá por la fe. Cuando llegas al punto a elegir, aquí es cuando a las personas les da temor. Elijo a un amigo que yo puedo ver o un destino que yo no puedo ver. Esto es poderoso. Esto causa temor. Esto causa intimidación. El temor de no conocer causa de que ellos elijan al amigo que conocen desde hace 10 años. Dicen, estábamos juntos, salíamos a tomarnos café juntos. Es fácil para que le creas a alguien de que dice que es un amigo desde hace 25 años. Porque no tienes la fe para hacer esa trayectoria que demanda mucho. La manera que el enemigo te puede engañar es decirte, va a ser terrible para ti. Mañana y después mañana se convierten como en adoradores de Satanás. Ellos te ponen la duda en el día de mañana. Te dice, hay gigantes en la tierra de que no conoces. Y no les importó de que una generación completa se murió en el desierto. El temor, esa incredulidad, es algo de que Dios lucha en contra. Hoy día estoy dando información tras información. Espero de que alguien está recibiendo esa autoridad para quebrar esas cadenas. Profeta, esto es tan poderoso. Le damos gracias a Dios. El acusador. Ese espíritu se comienza a manifestar. La primera manera, yo dije, es o se van. La segunda viene el espíritu de acusación. Y el tercero es un espíritu de crucificación. Nadie se convierte en un homicida de noche a la mañana. Eso comienza con celos. Y esos celos se convierten en odio. El odio después se convierte en el matar. Tenemos que entender de que en el ministerio de Jesús, Él recibió tantas acusaciones por largo plazo de tiempo. Y después, al final de su ministerio, vino la crucificación, vino que lo mataron. Pero comenzó con que ellos estaban buscando un error y una falta en él. Entonces tenemos que tener cuidado en una persona de que nunca puede ver algo bueno. Cada vez que le preguntamos cómo estuvo el culto, dicen, todo estaba bien, pero siempre ellos agregan esa palabra, pero. Tengan cuidado con esas personas. Hombre de Dios, yo estaba preparando para leer el libro de Salmos. Y yo les contaba a alguien de que es mucho más de lo que yo esperaba. Yo pensaba que iba a ser algo sencillo para poder estudiar todos los 150 salmos. Uno cada día. Tenemos que quizás leer 4 a 5 capítulos al día. Y yo comencé a hacer tratando de traer 4 versiones y juntarlos. Pero yo dije, ay Dios mío, porque no podemos utilizar solo la fuerza mental y la lógica o el razonamiento. Entonces me tomó 1 hora solo en un versículo y no podía continuar. Entonces este es un proyecto más grande de que yo me lo esperaba. Entonces no quiero apurarlo.
durante este mes, pero vamos a ver cuánto Dios nos permite estudiar durante estas noches de oración. Para los que no saben, todas las noches de las 10 de la noche a las 2 de la noche, este canal de YouTube, vamos a tener adoración y oración. Ahora, algo interesante en el libro de Salmos, capítulo 1, habla sobre los incrédulos. El libro, la versión King James, dice incrédulos, y hay otra versión actual que dice maldad. Ese es el problema que yo tengo con las traducciones. Cuando pensamos en alguien lleno de maldad, pensamos en una persona mala y no pensamos de que puede ser nosotros. Pero cuando la versión dice impío, podemos tener momentos en nuestra vida cuando actuamos impíamente, pero todavía somos hijos de Dios. Podemos tener un pensamiento impío y todavía ser hijo de Dios. Podemos actuar impíamente en un momento como de impío, incrédulo. Pero cuando decimos maldad, algo malo, malicia, esta es como señalar a una persona. Entonces eso completamente corta el detalle en el versículo. Entonces yo estoy tratando de crear una versión para poder tratar de juntar todo esto, y necesito pedirle a Dios la gracia para poder hacer esto. Y yo comencé a meditar en esto, en este detalle pequeño. Yo dije, la palabra impíamente significa sin santidad. Si vemos nuestro diccionario y buscamos la palabra impíamente, una de las explicaciones es sin santidad. Aquí lo tengo, la palabra impíamente quiere decir sin religión o inmoral. La primera palabra que sale es sin santidad. Entonces estamos viendo un hijo de Dios, que también puede ser alguien que no es santo. Entonces ahora lo vamos a quebrantar aún más. Esto quiere decir de que no eres apartado. Puedes tener cierto pensamiento que no sea apartado. Un pensamiento que no es apartado para Dios puede ser la razón por la cual ahora te conviertes en esa persona impía, lleno de maldad. Hombre de Dios, escuchamos esa palabra impíamente o con maldad y vemos esto, vemos el afecto cuando hacemos algo malo, pero si vemos la palabra maldad, es como que penetra más, porque ser un hijo de Dios pero actuar con maldad es tan increíble. Es por eso que tenemos que tener cuidado, porque la manera que este espíritu ataca es en los pensamientos. Entonces vemos un poquito, vamos a ver algo de la guerra espiritual. Si estudiamos, si juntamos los miércoles y los domingos, todo va a fluir por la manera que el Espíritu está ayudando a nuestra alma y nuestro espíritu. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 en adelante. Vamos a ver la guerra espiritual. Yo sé que muchas personas se emocionan cuando escuchan la palabra guerra espiritual, pero lo que muchas de las personas no entienden es la manera que el enemigo hace esa guerra. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos o imaginaciones, que dice en otra versión. Ahora, hay personas de que miran el versículo arriba y son uno de los versículos más populares para la guerra espiritual, y en muchos libros ellos se refieren a este versículo. Pero lo que las personas no ven es la manera que esta guerra es
esta batalla es hecha. Dice, no tenemos armas carnales, y después nos habla sobre la guerra. Y ahora, ¿cómo es ejecutada esta guerra, esta batalla? Lo primero de que dice es derribando argumentos o pensamientos. Si el enemigo quiere engañarte, lo primero que va a hacer es sembrar cierto pensamiento, una imaginación. Como por ejemplo, cuando el enemigo vino y le dijo, ¿será que Dios dijo esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Él está sembrando un pensamiento, una imaginación. Ese pensamiento produce una imaginación. Y comenzamos a pensar, ¿qué es lo que va a ocurrir si yo como de esto? ¿Será que Dios de verdad dijo eso? Entonces Él siembra ese pensamiento. Entonces este versículo nos habla de la guerra espiritual, pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Derribando esos argumentos. Entonces la primera área donde necesitas ser libre es decir, Señor, protege mis pensamientos. Señor, protege mis pensamientos para ser captivados por el enemigo. Ahora, todo el día y la noche te sientas y estás preocupado y pensando en las mentiras de que fueron habladas en ese día y la semana pasada, y lentamente el enemigo te comienza a apartar de tu destino. Continuemos. Y llevando toda altiveza que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Toda altiveza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto quiere decir que hay cierta cosa que se quiere exaltar sobre el conocimiento de Dios. Y ese es espíritu de Nicolaíta. Ellos introducen su conocimiento sobre el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, quiero que quede muy claro, es el primer amor. Eso es allí en el rollo, en el libro que estamos estudiando. Ese es el primer requisito. Cuando Dios te ve, Él no piensa cuánta teología, Él no quiere ver cuánta teología o cuántas escrituras conoces, pero lo que Dios está buscando es el nivel de si estás tibio, tu primer amor, el celo que tienes a las cosas de Dios y la manera que ellos te pueden apartar del lugar donde Dios te ha plantado con esa pasión de Dios. El tener ese celo por Dios es el sembrar dudas en tu mente. Y si no los llevas a alguien que te puede ayudar, lentamente se convierten en cosas muy elevadas y roban esa verdad en tu espíritu de la palabra de Dios. Entonces, ir en contra de estas cosas y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuevamente está hablando, llevando cautivo todo pensamiento. Hay un pensamiento de que continúa en tu mente y tienes que localizar ese pensamiento y decir, un momento, ¿por qué estoy pensando esto? Un momento, ¿qué es lo que me está causando el pensar de esta manera? Tengo que llevar cautivo este pensamiento, tengo que arrestar este pensamiento y llevarlo a cautividad. Eso es tu protección. Estamos hablando de la guerra espiritual. Y es por eso que los miércoles yo les dije de que cuando el Señor nos comenzó a hacer esta serie de guerra espiritual cada miércoles, el Señor me dijo, enséñales sobre la mente de un guerrero. No, que esta enseñanza de la guerra espiritual no se convierta en enemigo, porque ellos no se conocen a ellos mismos. Enséñales de la manera que el enemigo usa su mente en contra de ellos. Muchos de ustedes ya tenían que estar volando muy alto, pero fueron llevados por esos pensamientos de que no podían cautivar. Y el enemigo los engañó y los apartó. Pero hoy día, esta palabra te está liberando de esa prisión en el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera de que alguien gritara un amén fuerte. Yo oro
de que aún en tu casa, mientras dice ese amén, que esas cosas que te han cautivado, de que pierdan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo creo de que está ocurriendo. Entonces yo quiero concluir con esto, hombre de Dios. Te quiero dar unas cosas para que te puedas, que puedan guardar 3 cosas que pueden usar para protegerse. El primero, preguntarse, ¿a quién le he estado hablando? ¿Cuál voz he permitido entrar a mi espíritu? La voz a quien escuchas son las cosas que eliges, las decisiones de que tomas. Y es algo que hemos cubierto durante las semanas pasadas. La primera cosa que te tienes que preguntar es, ¿con quién estoy conviviendo? La palabra de Dios dice, bienaventurados los que no se sientan en sillos de escarnecedores, los que burlan la gracia de Dios. Si te sientas con ellos, comienzas a convertir como ellos y vas a comenzar a burlarte y actuar como ellos. Entonces pregúntate, ¿con quién te has estado sentando? El segundo punto es, ¿cuál es la postura de mi corazón? ¿Estoy siendo un estudiante o será de que quiero ser el maestro que todo lo sabe? ¿Soy alguien de que disfruta el estar en sujeción? ¿O es que odio la autoridad? ¿Será que la autoridad me irrita? ¿O es que me agrada la autoridad y celebro la autoridad? Porque las personas de que no les gusta la sumisión, el sujetarse, ellos harán de que te convertirán como ellos y van a traer frustración a tu vida. Y al observar eso en diferentes temporadas de tu vida, comenzarás a ver de que si el pecado aumenta en tu vida, vas a sentir más irritación en contra de la autoridad. Y vemos muchos versículos de eso en la Biblia. Y eso es una señal de que necesitas ayuda, de que necesitas sacarte este espíritu de tu vida. Y el tercero es, sabemos de que el enemigo siempre usa la ofensa. Romanos 16:17 nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vemos cómo si no marcas y evitas a esas personas, ellos causarán de que tus ofensas se manifiesten. Para que la división venga, la ofensa es siempre el culpable. Hay matrimonios de que han sido divididos porque la ofensa nunca trataron con esa ofensa. Y este espíritu es muy tenaz, es muy astuto. Quizás alguien te invita y te dice, vamos a tomar un café. Y yo he visto a las personas cambiar de noche a la mañana. ¿Y por qué? Porque ellos tenían una ofensa en ellos de que nunca trataron de esto. Quizás pensaron que el pastor estaba hablando de mí o el pastor no, yo no le importo al pastor o cierto creyente no me quiere. Si no tratas con cierta ofensa, a poner la perspectiva de Dios, quizás esa ofensa es mi esposo no me quiere, él quiere a otra persona y no tratas con esa, no enfrentas a esa ofensa, es cuestión de tiempo de que la división entre en esa casa. Entonces tienes que marcarlo, fijar esas personas que te exponen a la ofensa. Cuando alguien te habla, escucha muy cuidadosamente y escucha las mentiras que están trayendo la división a tu corazón. Márcalos y evítalos. Esta es tu protección. Pueblo de Dios, yo voy a tomar un minuto para orar por ti. Y yo quiero de que mires hacia Dios y le digas, Señor, tus escrituras dicen, si tú regresas, cuando tú regreses, ¿encontrarás fe en la tierra? Eso fue lo que Dios
dijo, yo quiero de que hoy día tomes la decisión de que no importa la ofensa que está en tu espíritu, de que no vas a permitir de que ese espíritu tome ventaja de ti, pero vas a cautivar ese pensamiento y lo vas a echar fuera. Causa que esa mentira salga y que en tu corazón sobreabunde el amor, ese primer amor, primero a la cabeza y al cuerpo de Cristo. Estás en un lugar seguro. Quiero orar por ti. Padre Celestial, te doy gracias por esa palabra de dos filos que ha venido a tus hijos. Has estado obrando profundamente en nuestro espíritu y nuestra alma. Cualquier área que hemos dado lugar para que el enemigo nos engañe, yo pido para que la luz de Dios nos cautive ahora en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu que trate de dividirnos por dentro, ahora lo echamos fuera de sus vidas en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, de que mientras ellos reciben la palabra de hoy, de que ellos no huyan de esa palabra, de que no peleen en contra de ella, pero de que esa palabra cause a ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos que reciban una bendición. Padre, yo pido de que las lágrimas y la transparencia sean su salvación. Yo pido de que ellos construyan estructuras y que traigan orden, y que eso los cause a dar vuelo. Hay una visión de que vi anoche, que nuevamente la estoy viendo. Anoche mientras orábamos, el Señor me enseñó muchas cosas, y una de las cosas de que yo vi fue un gran avión de que estaba volando, estaba saliendo de un aeropuerto y no estaban muchos pies de la tierra, y estoy viendo esa visión nuevamente. Yo sé de que Dios está viendo esa visión para ti, y yo lo quiero que la recibas, de que esa fundación te dará resultados a largo plazo de tiempo, y no serás como ese individuo de que va a 100 iglesias. No vas a ser como ese creyente de que constantemente está dividido en su vida y nunca arraigado. Vas a ser protegido seguramente, y cualquier ataque que el enemigo envíe contra ti o a tu iglesia, o que tu fe no va a prevalecer en contra de ti, pero que tú y tu casa y los hijos de tus hijos reciban esta bendición de parte del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia grita amén. Amén. Que la bendición de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo y la preciosa comunión del Espíritu estén contigo ahora, para siempre. Amén. Están bendecidos. Gracias. Hombre de Dios, nuevamente te damos gracias, porque hoy día nos sentimos tan llenos de poder, cargados. Las escrituras que nos enseñaste hoy día, esa luz de que fue alumbrada, de que compartiste con nosotros, ha abierto áreas en nosotros de que han sido fortalecidos y apoderadas. Pensamientos de que quizás nos estaban atacando, que ni siquiera no sabíamos, o emociones. Ahora podemos pararnos y luchar en contra de ellas. Amén. Todo estará bien.